Desmantelando el sistema. Dirigido a los buscadores de la verdad. El mundo de los deseos. ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Qué anhelas? Un vehículo nuevo, una casa, un nuevo trabajo, una relación estable, amantes, viajar. Y sobre todo, ¿quién lo desea? ¿Es tu ser interior? ¿Es tu ego? ¿De dónde surge ese vacío permanente que viene de lo más profundo de tu ser? Antes de entrar en profundidad en el mundo de los deseos, tenemos que situar debidamente al cuerpo físico, al sistema de conciencia de la mente y al ser. Los cuerpos físicos fueron creación de los genetistas Anunnaki. Básicamente para esclavizar seres, incluyéndose en los mismos, sistemas integrados con diferentes funciones. El cuerpo físico es un sistema de diseño, preprogramado, ejecutándose de acuerdo a diseños automáticos. ¿Cuál es el propósito de vivir experiencias de esta manera? Todo en la creación falsificada obedece a un patrón de diseño, dentro de un gran diseño. El sistema de conciencia de la mente te hace identificarte con la imagen, con la forma. Esta identificación con los contenedores es el principal problema, puesto que no identificas a tu principal enemigo. Tu principal enemigo está en tu interior, como en su día dijo Carlos Castaneda. Nos dieron su mente. Es por ello que los pensamientos, emociones y sentimientos que inundan nuestra mente parecen que provienen del propio ser, pero no es así. Y de acá surgen las siguientes preguntas. ¿Realmente, quién soy yo? ¿Qué me diseñó? ¿Por qué fui diseñado? ¿Por qué existo? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Es esto todo lo que soy? Una vez que entendamos que con la identificación con las formas empieza nuestra esclavitud, entenderemos que con la no identificación con las formas comienza nuestra liberación. ¿Está la conciencia de uno mismo también programada? ¿Qué es real en esta ilusión holográfica proyectada? La conciencia artificial con la que nacemos es un reflejo de tu verdadera conciencia. Entonces, ¿qué somos realmente? ¿Por qué soy consciente de mí mismo? ¿Cómo desconectar todo el diseño de programas instalados? Detén los procesos, los sistemas, y te darás cuenta de que existen dos entidades dentro de ti. Tu yo, como sistema permanentemente en movimiento. Y tu yo, como esencia permanentemente en silencio. El movimiento es retroalimentado. Si sigues un pensamiento, emoción, sentimiento, este aumenta y se vuelve más persistente. ¿Cómo funciona el sistema de conciencia de la mente? La mente se divide en mente consciente, mente subconsciente y mente inconsciente. En la mente consciente es donde circulan habitualmente los pensamientos. Pensamientos que permites que te dirijan, te informen y te influencien. Permites que te controlen y te digan cómo debes ser y quién debes ser. El origen de los pensamientos se encuentra en la mente subconsciente y se manifiestan en la mente consciente. ¿Son la mente consciente y subconsciente como robots programados para dirigirte, controlarte y en definitiva, esclavizarte? La mente crea una personalidad alterada de ti. Todo lo que piensas que eres, todo lo que has experimentado, todo lo que has percibido y creído ser, es producto de la mente. Cuando estás en el vientre materno, empiezas a desarrollar el sistema de conciencia de la mente. Dicho sistema está entrelazado, imbuido y manifestado en el cuerpo físico humano. No hay que confundir el cerebro físico con la mente. La mente en su conjunto, consciente, subconsciente e inconsciente, es un sistema interdimensional que se crea desde el momento del nacimiento. Así al nacer quedas conectado al campo unificado de conciencia. El sistema de conciencia de la mente es insertado por seres dimensionales en el momento del nacimiento para controlarte. Hay que tener en cuenta que la vida biológica no es la verdadera vida. Naces como un robot, y si no despiertas, no vives. Viven los sistemas. Ya desde muy pequeño se inicia en ti el proceso del pensamiento, y comienza a activarse y desarrollarse todo el sistema. Y a crear poco a poco tu personalidad, quien acabas creyéndote que eres.
La mente inconsciente crea y manifiesta el campo unificado de conciencia, en el cual todos los seres humanos están conectados como uno. ¿Tenemos claro ya qué es el inconsciente colectivo? Es el sistema de conexión, a través del inconsciente, en el cual todos los seres humanos holográficamente proyectan y crean. A causa de la conexión e interconectividad de la mente inconsciente con el campo unificado de conciencia, los seres humanos creen que lo que experimentan en este mundo es real. Todos experimentan lo mismo, por lo tanto debe ser real. Al participar en la mente con pensamientos, emociones y sentimientos, estás cargando energéticamente a la mente inconsciente. Cargando el campo unificado de conciencia. Dicha energía se utiliza para generar guerras, asesinatos, violencia, que a su vez retroalimenta todo el proceso de pensamientos, emociones y sentimientos. La mente consciente y la subconsciente son una mera distracción. La mente inconsciente es la importante en todo este sistema. El sistema de conciencia no puede existir sin una fuente de poder de la que alimentarse, y esa fuente es el ser, encerrado dentro del cuerpo físico. La manifestación de la mente universal es la mente de toda la humanidad, colectivamente juntos como uno. Toda esta existencia forma parte de un programa de realidad virtual de esclavitud. La mente universal es la que manifiesta todo este programa base de esclavitud, como por ejemplo los signos zodiacales, que se conectan a los seres humanos en el nacimiento. También la numerología, simbología y geometría sagrada. Los sistemas fueron programados para que el ser no recordara quién era, que no supiera de su origen y se identificara con la mente. En el vientre materno tu mente inconsciente es conectada a la red, y luego cuando naces vas desarrollando tu mente consciente y subconsciente y creándote una personalidad e individualidad. Utilizando la información genética descargada en el subconsciente por tu madre y tu padre. Cuando naces, te envuelve una red sistemática. Los sistemas son como parásitos dentro del cuerpo humano. No pueden existir sin tu participación, pero tu participación comienza en el momento del nacimiento, sin que tú lo sepas. Entonces, ¿para qué existen los deseos? Para que te integres cada vez más y te identifiques con la forma, con el contenedor. Cerrando toda posibilidad para descubrir quién eres. Alimentando al ego en detrimento de tu ser. Cuando naces, lo haces con un traje interdimensional que te pones. Es el sistema de conciencia de la mente, el cual tiene la información de tu vida preprogramada. Los bebés ven el mundo como su expresión sonora, en un estado alfa. Desde muy pequeño se activa el proceso del pensamiento asociando palabras con imágenes. Los sistemas no pueden ser sacados, porque están fusionados con el cuerpo físico, y morirías. Hay que intentar no participar en pensamientos, emociones y sentimientos que provienen de la mente. Todos los caminos para la diversión, por el uso de factores malignos, son creados artificialmente para destruir la conexión del ser físico con el ser divino interior. Y esto es así incluso en lo que parecen ser mecanismos bastante inocuos, como el trabajo, la riqueza, y así sucesivamente para engrandecer el ego y llevarlo hacia arriba, a expensas de lo divino interior. Uno no puede tener ninguna diversión mediante el uso de factores perversos externos que contaminan, programan y adoctrinan a los verdaderos seres. ¿Qué es lo que da a la gente la diversión en este plano? ¿Es quedarse hasta tan tarde como sea posible, o bebiendo hasta no dar más? ¿Es ser glotón, estar retosando y ser tan promiscuo como sea posible? ¿Es abusar de sustancias, o ir a exceso de velocidad en las carreteras? ¿No son estas cosas lo que la gente persigue en este plano? Y en los negocios, ¿qué es lo que le parece a algunas personas divertido? ¿Es ser capaz de acumular más riqueza? ¿Es ser capaz de hacerse cargo de otras empresas? ¿Es ser capaz de hacer inmensos beneficios, someter a los demás o destruir a su competencia?
¿Son estos realmente mecanismos de diversión o son mecanismos infantiles e ignorantes para destruir la divinidad de los seres? Las jerarquías religiosas se divierten por salir y convertir a más gente, lavándole el cerebro con sus sistemas de creencias. ¿Se divierten destruyendo prácticas y doctrinas religiosas y espirituales extranjeras? ¿Se divierten por ser capaces de dirigir a la gente en sus púlpitos? ¿Se divierten por inculcar más miedo en la gente? Para los deportistas, divertirse significa ganar todo el tiempo, o ser capaz de vencer a los demás, dominar a los otros. ¿Significa querer ser más grande y más fuerte, para sentirse superior? Estas son todas trampas para el ego, y para la explotación de la energía. Las personas se engañan a sí mismas en la creencia de que se están divirtiendo. Para los seres oscuros y demonios, esta tierra es el cielo. Estas formas de divertirse son las únicas formas en que pueden apaciguar sus instintos básicos. Ellos viven a través de sus emociones y a través de sus cuerpos. Están programados para divertirse, competir y engañar a los verdaderos seres. Esto es de lo que se trata la vida para ellos. Ellos no están en riesgo. No sufren espiritualmente. No están siendo explotados de su energía divina porque no tienen ninguna. Ellos crean situaciones en las que engañan a los seres verdaderos en pensar que esto es lo que la existencia debe ser y que de esto trata el divertirse. Al principio, cuando los verdaderos seres caen en esta clase de trampas, tienen sentimientos de falta de armonía dentro de sí mismos. Tienen sentimientos de culpa, porque saben muy bien que estar atrapados y contaminados no es la razón por la que han sido creados. Ellos saben cuando están cayendo en trampas graves. Por lo tanto, vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas? ¿Qué anhelas? ¿Un vehículo nuevo, una casa, un nuevo trabajo, una relación estable, amantes, viajar? Y sobre todo, ¿quién lo desea? ¿Es tu ser o tu ego? No es cuestión de encerrarse en una cueva y estar todo el día meditando. Es cuestión de que tomemos conciencia de lo que realmente somos y obrar en consecuencia. El mundo de los deseos es un alimento para el ego, un alimento del sistema. Siempre tendrás necesidad, anhelo y carencia de algo. La solución no es la represión de los deseos. Sería una medida totalmente contraproducente. La solución es que tu ser vaya tomando poco a poco el territorio de la mente. Que tu conciencia verdadera se vaya expandiendo, y por ende, la conciencia artificial vaya disminuyendo. Llegará un momento en que tus deseos disminuirán, sin que sea necesario reprimirlos. La idea es que tu silencio interior vaya suprimiendo a tu ruido interior. Tu ego quiere ruido y movimiento, tu ser quiere silencio y quietud. Es un proceso lento y complicado. Pero es un proceso necesario. Para mucha gente esta vida llena de violencia, muerte, sufrimiento y dolor, no tiene sentido. Si tuviéramos que buscar un verdadero sentido de la vida, al menos en esta realidad virtual, sería el de conectar con nuestro ser interior.